Nos alegramos en compartir un nuevo tema en la serie La fe por la cual vivo. Hemos venido analizando los diferentes momentos de la iglesia cristiana desde el Antiguo Testamento, iniciando en el Edén con Adán, hasta la venida del Señor. Hoy nos corresponde en el cuarto tema, la iglesia de la Reforma. Y al referirnos a la iglesia de la Reforma, hacemos memoria de lo que significó mantener la fe pura para los cristianos que vivieron entre los años 1517 y 1798, un periodo aproximado de unos 280 años. Al tomar el texto bíblico nos ubicamos en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versos 1 al 6 en el mensaje a la iglesia de Sardis. Vale la pena mencionar que no se trata de otra iglesia, sino más bien un periodo específico, dadas las circunstancias que rodearon la iglesia de la Reforma. El mensaje del Señor Jesucristo para esta iglesia está relatado por el apóstol Juan en la isla de Patmos y contiene por lo menos tres partes importantes. Apocalipsis capítulo 3, verso 1, en la última parte del texto, dice el apóstol: yo sé todo lo que haces. Son las palabras del Señor Jesucristo. Él ha conocido la iglesia desde tiempos inmemorables. Desde el inicio de la iglesia, desde el Edén, lo que tú haces, lo que hemos hecho y lo que haremos, el Señor lo sabe perfectamente. Por lo tanto, no podríamos llegar a pensar que el Señor se ha olvidado de nosotros. En el mensaje de esta iglesia, una de las cosas bellas que descubrimos es que Dios ha estado al pendiente de la iglesia constantemente en todas las épocas, en todos los momentos, pese a las diferentes circunstancias por las cuales haya pasado la iglesia. En segunda medida, el Señor dice en el mensaje a la iglesia de la Reforma: sé que estás muerto, aunque tienes fama de estar vivo. Esta es en la versión Dios habla hoy. Otra versión dice: tienes nombre de que vives. Bueno, aquí hay una parte y una contraparte en esta última expresión. Sé que estás muerto. Obviamente está hablando a una iglesia que está viva, está hablando a personas. Sin embargo, por las circunstancias que le rodean, por la fe que se ha pervertido en la iglesia, por las malas prácticas de la iglesia de Roma, entonces el Señor dice: sé que estás muerto. Quiere decir, la fe había perdido su valor. Las buenas prácticas en la iglesia habían dejado de realizarse. Y por lo tanto, entonces el Señor dice: estás muerto. En buena parte la expresión tienes fama de estar vivo se da porque vivían una vida de apariencias y de hipocresía. Pretendían haber encontrado la verdad de la gracia, pero aún consentían con la tradición. A pesar de haber recibido la doctrina de la justificación por la fe, persistían entre ellos las falsas doctrinas y las tradiciones de los hombres. De entre las doctrinas más destacadas que atentaban contra el gobierno de Dios se encontraban la guardia del domingo como el día del descanso, el perdón de los pecados, la intercesión del sacerdote como quien intercedía por nosotros ante el Padre, la adoración de las imágenes y otras tantas que podríamos mencionar, pero que mencionamos en el tema anterior. El Señor no solamente conocía lo que la iglesia y la Reforma hacía, sino que también le hizo una fuerte advertencia a la misma iglesia. Apocalipsis capítulo 3 y el verso 3 dice en la versión Dios habla hoy: recuerda. Parece que la iglesia de la Reforma, la iglesia de 1517 a 1798, había olvidado algunas cosas. Entonces usa la expresión recuerda. Recuerda pues la enseñanza que has recibido. ¿Cuál había sido la enseñanza de la iglesia de la Reforma? La misma enseñanza que había recibido de la iglesia anterior, y la iglesia anterior de la anterior, y todas las iglesias habían recibido la misma enseñanza. Jesucristo había sido el guiador, la fuente de inspiración de cada uno de los cristianos en las diferentes etapas de la iglesia. Recuerdan que con Abraham, Isaac y Jacob él había hecho pacto. Recuerdan
que había entregado la ley y la había dado en tablas de piedra, y en uno de esos mandamientos había dicho: acuérdate del día de reposo. Bueno, en la expresión y en la advertencia que hace aquí, recuerda, está diciendo que primeramente Dios es el director, el dueño de la iglesia. Nadie podía enseñorearse de la iglesia ni usurpar el lugar de Dios, el lugar que Dios ocupaba dentro de la iglesia. Sin embargo, en el periodo anterior de la iglesia descubrimos que Justiniano le da un lugar predominante al sumo pontífice de Roma sobre la iglesia y lo empodera como la cabeza de la iglesia y sobre todas las iglesias. Este sumo pontífice, por la autoridad que Justiniano le había concedido, ahora entonces había pervertido a la iglesia. En vez de acercarla a Dios como el dador de la iglesia, como el dador de la vida, como el sostenedor de la inspiración, ahora había concentrado toda la fuerza de la iglesia en un solo lugar, en un centro específico llamado Roma. Ahora, en el mensaje a la iglesia de Sardis, que es el mismo periodo para la iglesia de la Reforma, el Señor dice en Apocalipsis capítulo 3 y el verso 3: recuerda pues la enseñanza que has recibido. La misma enseñanza de los 10 mandamientos, la misma enseñanza que el Señor había compartido con sus discípulos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es el mismo hilo conductor de la iglesia del Nuevo Testamento. El mismo Dios fundador de la iglesia del Antiguo Testamento ahora está diciendo en la revelación a Juan en el libro de Apocalipsis: recuerda pues la enseñanza que has recibido. Y no solamente recuérdela, sino que debes seguirla y vuélvete a Dios. Aquí el mensaje claro de que la iglesia se había apartado del Señor. El mensaje dice a la iglesia: vuélvete a Dios, querido. Hoy es un momento de oportunidad. Hoy es un día de volvernos a Dios. Analiza tu experiencia como iglesia y vuélvete a Dios. Y de hecho, si no te mantienes despierto, iré a ti como ladrón cuando menos lo esperes. ¿Recuerdan alguna vez al Señor Jesús mencionando la expresión que vendría como ladrón en la noche? Bueno, es el mismo Jesús de la iglesia del Nuevo Testamento el que está hablando a la iglesia de la Reforma. Cabe preguntarnos si todos los cristianos habían caído tan bajo con respecto a las prácticas de la iglesia de Roma. La respuesta es sencilla y es contundente: no. No todos los cristianos participaban de las mismas prácticas. En los Países Bajos, fuera de la jurisdicción de Roma, existieron por muchos siglos grupos de cristianos que permanecieron casi enteramente libres de la corrupción papal. Creían estos cristianos en el carácter perpetuo de la ley de Dios y la obedecían so pena de muerte. Hagamos un recorrido por buena parte de Europa para descubrir cómo sobrevivió el Evangelio puro gracias a hombres fieles que dieron su vida a causa del Evangelio. Por ejemplo, hubo en África Central y entre los armenios de Asia iglesias que mantuvieron esta fe de la observancia pura de la ley de Dios. Se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa y poseyeron una traducción de las Sagradas Escrituras a los valdenses. En el tema anterior mencioné a los valdenses como los cristianos fieles que en los montes alpinos se resguardaron de la persecución cristiana. Allí en los elevados baluartes de las montañas se refugiaron perseguidos y oprimidos de todas las edades y hallaron seguro refugio y escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por casi 1000 años la antigua fe de los primeros cristianos. Merece mencionar entre los hombres esforzados que hicieron un gran aporte para contrarrestar las prácticas paganas de la Iglesia de la Edad Media. Tales hombres recibieron el nombre de reformadores desde el contexto de la historia cristiana. Si lo analizamos dentro del contexto de la Iglesia de Roma, se los conoce como herejes.
Juan Wycliffe, por ejemplo, fue el heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. La gran protesta contra Roma le fue dado lanzar y no iba a ser acallada jamás. Cuando la atención de Wycliffe fue dirigida a las Escrituras, se consagró a escudriñarlas con el mismo empeño que había desplegado para adueñarse por completo de la instrucción que impartía en los colegios. Dios le había señalado a Wycliffe su obra. Puso en su boca las palabras de verdad y colocó una custodia en derredor suyo para que esa palabra llegase a oído del pueblo. Su palabra fue protegida y su obra continuó hasta que hubo echado cimientos profundos en la grandiosa obra de la Reforma. Wycliffe fue uno de los mayores reformadores de la Edad Media. Pero no solamente él. A él se unió Juan Hus, uno de los miembros de la Iglesia de la Reforma, que leyó y creyó en los escritos de Juan Wycliffe. Cuando llegó a ser sacerdote, Juan Hus expuso las enseñanzas de la Iglesia, no basadas en las Escrituras, y su predicación despertó el interés de cientos de estudiantes de todas las edades y de todas partes en Bohemia y Alemania. Hus fue quemado vivo, como lo fue también Jerónimo, su compañero sostenedor. El ímpetu mayor de la Iglesia del periodo de la Reforma surgió del valor y la fe de Martín Lutero, quien a sus 21 años era ya un erudito consumado, un monje católico. Él leía la Biblia en latín, la primera Biblia que había visto, y aprendía de ella grandes porciones de memoria. A la luz de las velas, a oscuras, a medianoche y a escondidas, este reformador, conocido como el lucero de la Reforma de la Edad Media, enseñaba de forma dramática la fe, y él decía: la fe por la cual el justo vivirá. El 1 de noviembre de 1517, Lutero clavó en la pesada puerta de madera de la iglesia del castillo de Wittenberg una lista de 95 tesis en una declaración de doctrinas de la justificación por la fe, en la cual echaba por tierra todas las prácticas y las enseñanzas de la iglesia de Roma en su momento. Más tarde, esas tesis fueron impresas y distribuidas por toda Europa, y cuando se le pidió que se retractara de sus declaraciones, respondió: no puedo retractarme ni me retractaré, porque es inseguro para el cristiano hablar contra su conciencia. Aquí estoy y no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Y así, este lucero de la Reforma, Martín Lutero, terminó siendo un cristiano más que moría en la hoguera a manos de la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma en la Edad Media. Razón por la que muere es por hereje, por atentar contra las verdades de la Iglesia Católica en su momento. Vale mencionar que Martín Lutero no quería formar una iglesia diferente. Martín Lutero quería que la Iglesia Católica fuese reformada y renunciase a las prácticas paganas que realizaba y que pudiese seguir las Escrituras. Pero la Iglesia había avanzado tanto y estaba tan empeñada en continuar con su propósito que no hubo un lugar para devolverse ni para hacer una reforma interna. Por lo tanto, da lugar al nacimiento del protestantismo de la Edad Media, así conocido. Así que la Iglesia de la Reforma se expandió gracias a la traducción de la Biblia al alemán, hecha por Martín Lutero. Poco después aparece Felipe Melanchthon, que era amigo íntimo de Lutero y también maestro en Wittenberg. Él ayudó a escribir la Confesión de Augsburgo, un punto culminante para la Reforma, para la Iglesia de la Reforma. Juan Calvino, un francés, fortaleció los hugonotes. Desde Génova hasta Suiza, muchos de sus estudiantes se fueron a España, Inglaterra y otros países donde apoyaron la obra de la Reforma. Uno de sus estudiantes más entusiastas era Juan Knox, cuya prédica conmovió a los
fundamentos de la apostasía en Escocia. Ulrico Zwinglio fue el reformador en Suiza en la época de Lutero. Zwinglio era pastor de la Catedral de Zúrich. Por lo tanto, Suiza llegó a ser un modelo de paz y de orden como nación, además un centro protestante. En Escandinavia prosperó la Reforma. Los hermanos Petri tradujeron la Biblia al sueco y Suecia se convirtió en un país protestante. Juan Tausen predicó la Reforma en Dinamarca y por medio de su obra y de la traducción de la Biblia al danés hecha por Pedersen, Dinamarca se volvió protestante también. La Iglesia de la Reforma avanzaba fuertemente. Mientras más era perseguida, más avanzaba la obra de la Reforma. Y por lo tanto, hubo posteriormente diferentes traducciones de la Biblia en idiomas de tal manera que la gente en diferentes partes de Europa podía entenderla. Guillermo Tyndale y la prensa dieron a la gente común de Inglaterra la Biblia en su propio idioma y la Biblia libertó a hombres y mujeres en todos los países de Europa. La palabra de Dios disipó la oscuridad. La ignorancia fue reemplazada por las Escrituras. Qué grande obra estaba haciendo la Reforma de la Edad Media. Reformadores posteriores como Juan Wesley llevarían las verdades del Evangelio a los lugares más prominentes. El tiempo señalado en el libro de Daniel para afirmar que el tiempo no sería más fue exactamente el mismo que anunció el Señor Jesús en Mateo 24 al referirse a las señales de la segunda venida. Gracias a la obra de estos hombres, los reformadores de la Edad Media, también conocidos como herejes, pronto el Evangelio se expandió y pronto entonces entró en pugna la Iglesia de Roma contra las prácticas sanas que la Iglesia de la Reforma estaba emprendiendo en este momento. Mateo 24, verso 29, en la versión Dios habla hoy, el Señor Jesús había dicho: tan pronto como pasen aquellos días de sufrimiento. ¿Cuáles días de sufrimiento? Exactamente nos referimos en la historia a la Edad Media, en la que se instituye la Santa Inquisición, que fue una excusa de la Iglesia de Roma para matar y convertir en herejes a los cristianos fieles que no quisieron ajustarse ni aceptar las verdades del sumo pontífice de Roma. Entonces el Señor Jesús dijo: tan pronto como pasen aquellos días de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su resplandor, las estrellas del cielo caerán y las fuerzas de los cielos serán conmovidas o temblarán, dice la versión Dios habla hoy. Veamos en la historia, veamos cómo encaja la historia en las profecías bíblicas, en las palabras del Señor Jesús y en la historia de la Iglesia de la Edad Media. El 1 de noviembre de 1755 ocurrió el terremoto más grande conocido en la historia. Sobre las 9:30 de la mañana hasta las 9:40, aproximadamente 10 minutos, sobre Lisboa, capital de Portugal, fue azotada por un terremoto de una magnitud de 8.4 en la escala de Richter, dejando un saldo de muertes cercano a los 600.000. El 19 de mayo de 1780, 25 años más tarde, ocurrió el oscurecimiento del sol y la luna no dio su resplandor. Mucha gente pensó que el día del juicio final había llegado y el miedo se apoderó de la población en New York y en diferentes partes de Inglaterra. Por la mañana, dice la historia, el sol salió radiante como todos los días, pero rápidamente se escondió. Cerca de las 9 de la mañana aparecieron nubarrones, aparecieron nubes negras, truenos, hubo relámpagos y alrededor de las 9 el cielo adoptó un color de tono cobrizo y cercano al mediodía cayó tal oscuridad sobre la zona que las aves cantaron sus canciones nocturnas, los animales regresaron de sus granjas a los establos y los granjeros y los humanos, todas las personas,
llegaron a sus casas desconcertados. Aproximadamente 2500 años antes, el profeta Joel escribió: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. La gente en la época de 1780, específicamente del 19 de noviembre, creyó que el día del Señor había llegado. Creyeron que el día del juicio había caído y estaban sumamente asustados. Déjame decirle, al término del periodo de la Iglesia de la Edad Media se proclama el mensaje de Apocalipsis 10 y el verso 6. Ya no habrá más tiempo, o en otra versión, el tiempo no será más, según el relato del apóstol Juan, instruido por nuestro Señor Jesús, que se había revelado. Para la época, podemos decir que no era el fin del mundo. Se estaban cumpliendo algunas señales, la iglesia había sido perseguida, el sol se estaba oscureciendo, la luna no había dado su resplandor, la tierra había sido conmovida y pronto, en 1833, las estrellas del cielo caerían como un gran espectáculo sobre las costas de los Estados Unidos. Sin embargo, era el fin de la espera para un periodo mayor anunciado en el contexto de la profecía descrita por Daniel y por Juan, tema que estudiaremos en nuestro próximo capítulo. Pero quiero decirte, Apocalipsis capítulo 3 y el verso 4 en la versión Dios habla hoy dice lo siguiente: hay en Sardis. Recuerda que el mensaje de Apocalipsis 3, 1 al 6 es el mensaje para la iglesia de Sardis. Y la iglesia va desde 1517 a 1798. Termina con la Revolución Francesa. Hay en Sardis unas cuantas personas que no han manchado sus ropas. Ellas andarán conmigo vestidas de blanco, porque se lo merecen. Otra versión, o mejor, las vestiduras blancas es un símbolo de santidad, de victoria. Lo mencioné hace unos minutos. No todas las personas de la Edad Media se ajustaron a las prácticas paganas de la Iglesia de Roma. No todos los cristianos desistieron de las buenas prácticas enseñadas por la Iglesia desde el periodo, o en todos los periodos de la Iglesia. Esta iglesia, la iglesia de Sardis, la iglesia de la Reforma, estaba siendo perseguida, estaba siendo destruida, habían sido condenados a la hoguera, habían sido perseguidos y habían huido a las montañas más lejanas y más recónditas, porque todavía se habían propuesto obedecer la santa ley de Dios. Habían sido perseguidos porque todavía tenían a Dios como el centro de las vidas, como el único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres. Y chocaba contra la práctica de la Iglesia de Roma, porque la Iglesia de Roma había establecido al sumo pontífice de Roma como la máxima autoridad, como el representante de Dios en la tierra y como quien perdonaba los pecados. Una práctica contraria al principio establecido por Dios. Era una práctica que destronaba a Jesús de su lugar y entonces, como dijimos en el tema anterior, el hombre de pecado quitaría el lugar de Dios. Pero en la iglesia de Sardis, como en la iglesia de la Reforma, entre 1517 y 1798, no todos apostataron de la fe. Hubo muchos cristianos fieles y vimos rápidamente cómo la iglesia se extendió y cómo diferentes hombres esforzados entregaron incluso su vida en la hoguera para sostener la bandera de la verdad. A ellos, a aquellos que mantuvieron la fe pura, que no mancharon sus ropas con las prácticas paganas de la iglesia de Roma, dice el Señor, ellos andarán conmigo con vestiduras blancas, porque se lo merecen, dice la versión Dios habla hoy.
cuán merecida tenían la salvación aquellos hombres y mujeres fieles que no desistieron, sino que mantuvieron la fe pura. Querido, hoy quiero invitarte a mantener la fe pura. Y para obtener la recompensa, así como lo siguieron y la mantuvieron los cristianos fieles, los reformadores y otros tantos en el periodo de la Reforma y de la Edad Media, así también llegará el momento en que como cristianos de la última iglesia, del último periodo de la iglesia, nos tocará sostener. En medio de las circunstancias más adversas, cuando el día domingo sea entronizado como el día del Señor una vez más, porque la iglesia pasará por un momento cruel, ya que la historia se volverá a repetir. Eso es duro, esto es cruel. Pero debo decirlo que me adelante a lo que será en un par de temas más. Al final de la historia de la iglesia, los cristianos fieles serán perseguidos a causa del Evangelio. El día de domingo será entronizado como el día del Señor. Y aquellos que no se sometan a tal práctica serán perseguidos, maltratados y morirán así como murieron los hombres, estos héroes de la fe en la Edad Media. Por lo tanto, quiero invitarte a mantener la fe pura. Hoy todavía es un momento de oportunidad y no hay persecución y podemos conservar nuestras mejores y más sanas prácticas a la luz de la palabra del Señor. Seguramente tiene la preocupación porque ha pecado. Bueno, no te preocupes por cuántos pecados has practicado. No se preocupe por cuán bajo ha ido en algún momento de la historia. Realmente, hoy quiero invitarte a ver a Jesús, a contemplar en Jesús nuestro único mediador, nuestro sacrificio perfecto, la ofrenda, ya que habiéndose entregado en la cruz del Calvario, habiendo hecho un sacrificio, uno solo para siempre, un sacrificio perfecto, ahora no necesitamos a ningún ser que pueda mediar entre nosotros y Jesús. El apóstol Juan escribió: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ningún mediador, ¿verdad? Solamente a Jesucristo el justo. Él es nuestro máximo refugio, nuestro seguro refugio. Hoy más que nunca quiero invitarte a buscar refugio en el Señor. Hoy es un día de oportunidad. Estamos viviendo un momento culminante para la historia de la humanidad. Y quiero decirte que en medio de esta tranquilidad que estamos viviendo, podemos fortalecer nuestra fe para que pueda ser ahondada, para que pueda crecer, para que pueda ser cultivada en Cristo Jesús. El Señor te bendiga, te dé un lindo día y te esperamos en un próximo capítulo. Permíteme hacer una corta oración. Padre nuestro, oramos para pedir tu bendición. Ayúdanos, Señor, a conservar nuestra fe pura. Hemos conocido tu palabra, hemos sido instruidos en ella. Tu palabra dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Razón y motivo por el cual la iglesia en todas las edades ha sido perseguida. Ayúdanos a guardar tus mandamientos como están escritos en tu palabra. Ayúdanos a mantener la fe pura y que se pueda decir de nosotros que vestiremos ropas blancas porque lo merecemos, porque lo habremos ganado. No por méritos nuestros, sino por los méritos en Jesús nuestro amado Señor. Gracias, Dios, por escucharnos. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Y si hay alguien a quien está siendo dirigido este tema y está siendo tocado por tu Santo Espíritu, permite, Señor, que pueda contactarse con nosotros a través de Iglesia Virtual, tanto en Facebook como en YouTube o en los diferentes medios, y podamos compartir un poco más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.